Estábamos hablando de las posibilidades de ver hasta dónde pueden llegar los casos con todos los indicios que tenemos. Si analizamos el caso Mascarillas, empiezas a escalar y dices, a ver, tenía que haber alguien que le diera permiso a Ábalos para vender en más de 3 ministerios, en 4 o 5 comunidades autónomas, todas socialistas, en empresas públicas controladas por los socialistas. Un ministro solo no tiene fuerza para eso. Bueno, solamente hay una persona por encima, se llama Sánchez. Si miramos el tema del petróleo, nos pasa lo mismo. Decimos, ¿quién podía ordenar que se hiciera la vista gorda con la llegada de petróleo y que cruzara toda la línea, mar territorial, fronteras españolas y entrara? El que tuvo que tener la información tenía que ser Pedro Sánchez por narices. ¿Quién tenía capacidad para ordenar que se violara un mandato comunitario de la Unión Europea de que no entrara Delcy Rodríguez? Bueno, es que hemos visto hasta el mensaje. Pedro Sánchez le puso bien que entre. Claro, empezamos a ver distintos flancos y dices, es que en todas partes sale el nombre. ¿Crees que acabaremos viendo una implicación? Ahora te voy a preguntar por financiación ilegal, pero una implicación central ya de Pedro Sánchez en los casos. Deberíamos verla, porque no vale parapetarse detrás del partido para decir que, bueno, que él lucha contra la corrupción, cosa que es mentira, que él no sabía nada y que, bueno, pues que al final delega un poco la responsabilidad que pudieran tener el gerente o los secretarios de organización, que eso, pues los españoles no se lo creen, ¿no? Por el nivel de toma de decisiones que se hacían y que se hacen dentro del Partido Socialista. Claro, escuchando a Víctor de Aldama, a mí siempre me ha venido un interrogante y una hipótesis, que es que cuando salta el caso Coldo, o sea, yo siempre he tenido la sensación de que los servicios de información, y te lo voy a dejar ahí, realmente a quien estaban investigando, o lo que estaban investigando no era una trama de mascarillas o una trama de... No, no, yo creo que aquí había algo mucho más gordo, que seguramente parte a raíz del viaje de Delcy y Ya. su llegada a España, y que en eso algo gordo que había no se estaba apuntando a Coldo ni a José Luis Ábalos, no, no, a quien estaban apuntando era para arriba. Y además Víctor del Dama en todas sus intervenciones, fíjate, habla de la Internacional Socialista. La Internacional Socialista es lo que vincula a José Luis Rodríguez Zapatero, a Pedro Sánchez y a la narcodictadura. Entonces yo siempre me he preguntado si aquí detrás de toda esta historia lo que se estaba investigando era una posible o supuesta financiación irregular del partido a través de la narcodictadura por medio de la Internacional Socialista o lo que fuera, porque de verdad es que se desprende de las palabras de Aldama que eso fuera una hipótesis de trabajo por parte de los servicios de información. Pedro Sánchez debería ser imputado por la financiación irregular si en el caso del Supremo imputa una financiación irregular al Partido Socialista. Hombre, yo creo que es que eso está fuera de todo debate. O sea, a mi juicio, sí. ¿Por qué? Porque aparte de ser el máximo responsable político del partido, es el máximo representante legal del partido. Y no se cree nadie que no tuviera conocimiento de lo que estaba sucediendo dentro de su propio partido, que para Pues, eso él es el presidente del Luis partido. Mariano, Claro. no puedo estar más de acuerdo en todo lo que estás diciendo, porque, vamos a ver, al final nos damos cuenta de que el movimiento de fajos es el menudeo, vamos a dejarnos de historias. Eso no era el grueso de lo que se estaba robando, ni de broma, ni de broma. Especialmente cuando hemos visto que solamente una puntita de uno de los negocios, porque había varias vías de entrada de petróleo venezolano, una de ellas es la que se plasmó a través de lo que conocemos como trama hidrocarburos, que simplemente tocaba a una de las empresas, a Villafuel. Pero es que ya sabemos que como poco había dos más, porque es que lo han narrado ellos y está grabado. En las conversaciones interceptadas por la UCO, introducidas en el informe de Santos Cerdán, aparecen entre Coldo y Ábalos. Y hablan de más empresas. Por tanto, si solamente una, Villafuel, dejó un fraude en el IVA de 182 millones, eso se corresponde con una facturación real de más de 1.000 millones en petróleo. Pero además tenemos los cupos de petróleo para financiar, que eran 250 millones. Aquí empezamos a sumar millones, dicen, me vais a tomar el pelo vosotros y vuestra tía, la del pueblo, con que el tema de las chistorras es lo único en lo que nos tenemos que fijar. Es que no llega ni al dedo que tapa la luna. O sea, llega al padrastrillo, al trocillo de uña con el que intentamos tapar la luna. Aquí hay un negocio multimillonario que va mucho más allá del menudeo, los fajos y las prostitutas de Ábalos. Llega a cosas mucho más potentes. Y efectivamente estoy contigo, Luis María, esto huele a que a raíz de investigaciones sobre el pollo Carvajal, sobre cruce de información, se dan cuenta de que hay un bloque que está llenando de droga todo el planeta, que además tiene unas conexiones dictatoriales brutales, que desafía con entradas de empresas chinas, no chinas, Grupo de Pero, Puebla, tal. sí, sí. Efectivamente, Carlos, ¿por qué era confidente de la Guardia Civil Víctor de Aldama? ya. O sea, ¿alguien se ha preguntado esto? ¿Por qué era confidente Víctor de Aldama? Un empresario que en principio, bueno, más allá de sus
pequeños negocios. ¿Por qué era confidente de la Guardia Civil? O sea, ¿y por qué se le hace confidente del sistema de fuentes? ¿Por qué se le asigna un comandante de una unidad central de información de la Guardia Civil? O sea, de verdad que se escondía detrás. Tú has hablado de hidrocarburos. Tenemos hidrocarburos, tenemos Internacional Socialista, tenemos licitaciones de obra pública, tenemos los cupos, tenemos todo lo importante. Pero fíjate, ¿en qué nos están distrayendo? En chistorras, en Leire Díez, en la Luis María, Constitución, hay una en que se vía. han esnifado España. Luis María, claro, hay una beta que a mí me llama mucho la atención porque ellos, y aquí lo hemos destacado mucho en Libertad Digital, hubo un intento de contactar, bueno, de hecho contactaron, pero hubo un intento de que hubiese un acercamiento personal y directo con el responsable máximo del aeropuerto de Ciudad Real. Y ese empeño estaba en la agenda famosa de Delcy Rodríguez en su visita a España. Y todas las conversaciones en torno a eso hablan de, claro, que traerlo a través de Barajas, lo que fuera, que es que no era discreto, que ahí había muchos controles y que era mejor un aeropuerto más pequeño. El petróleo no se trae en aviones. Las chistorras son de Navarra. Las lechugas las tienes por muchos sitios. Los soles es cuestión de mirar para arriba. O sea, ¿qué me están contando? Sí, es todo un cúmulo de despropósitos, pero que digamos que la audiencia debería entender la magnitud de lo que nos estamos enfrentando aquí, porque no estamos hablando de unos cientos de miles de euros, sino quizás de centenares, si no de miles de millones Luis de María, euros. esa magnitud debería llevar a que la investigación en un determinado momento dijera para arriba. Claro, Pedro yo Sánchez creo. y José Luis Rodríguez Zapatero. Sí, yo estoy convencido de que sí, de que debería ser así y que a la vista de las pruebas contundentes de que empieza a haber de esa posible o supuestamente decir irregular, se debería apuntar no al gerente del partido, sino al que mandaba en el partido, ¿no? Yo lo veo evidente que debería ser así. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué va a hacer el Tribunal Supremo aquí? Yo creo que esa pregunta la responde mejor Miguel Ángel que yo. Yo tengo serias dudas.